Tomamos el contacto ahora con Leticia Seriani. Ella es subsecretaria de Gestión de Información del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, para ver cuál es la situación en la provincia. Leticia, buenas tardes. Antonio Fernández Llorente y Daniela Ballester, la saludamos. Hola, buenas tardes. Bueno, a ver, cuéntenos un poco. Yo mencionaba recién los textuales del viceministro, ¿no?, que habló de tal vez una cuarentena absolutamente cerrada por 2 semanas, que eso sería lo necesario y que podría mejorar la situación en la provincia. Sí, efectivamente, nuestro análisis es que estamos en un momento donde los casos empiezan a aumentar exponencialmente, donde el sistema de salud empieza a ocuparse y que estamos próximos a una situación donde efectivamente no va a haber camas disponibles y por lo tanto es necesario hoy tomar algunas medidas para no llegar a esa situación y poder volver a tener una curva aplanada. Así que sí, digamos, nosotros entendemos que es necesario volver a algún retroceso, digamos, respecto al aislamiento, tal vez a alguna fase previa de aislamiento mucho más estricto, para lograr contener esta situación y que podamos efectivamente contar con un sistema de salud que pueda atender a cada una de las necesidades sanitarias que aparezcan. Los números de camas totales, porcentaje de camas ocupadas, porque entiendo que en la provincia en terapia intensiva es un 60%, pero en realidad, bueno, interesan los números a nivel general, ¿no? ¿Cuáles son hasta el momento? Sí, nosotros tenemos en la provincia hoy un porcentaje de ocupación que es del 47%, sí. Si miramos toda la provincia, si miramos solo los municipios que forman parte del AMBA, ese porcentaje es mayor y estamos alrededor de un 52%. Sí. Pero como vos bien decías, eso es el dato de hoy, pero hace 2 días llegamos a un 60% de ocupación en el AMBA y lo que vemos es que si uno mira cómo se viene comportando la curva, viene en un ascenso franco, digamos, desde hace unas semanas. ¿Hablamos de camas de UTI, de unidad de terapia intensiva o en general? No, las camas de terapia intensiva. Esos porcentajes de ocupación son de las camas de terapia intensiva. Para el resto de las camas está un poquito por debajo de esos números que mencioné. Claro. Bueno, hay que remarcar que es usual en esta época del año que estén ocupadas en un 80%, ¿no?, generalmente. Es decir, acá hay un trabajo grandísimo que se hizo, como incrementando las camas y tratando de bajar también la cantidad de dolencias, ¿no?, que puede tener el ciudadano por las cuales tenga que asistir a un hospital, a ser atendido y por lo tanto también a una cama de terapia intensiva. Pero de todos modos, más del 60%, como aumentan los números con el COVID-19, la verdad que tampoco permite relajar demasiado. No, al contrario, digamos, más bien nosotros estamos preocupados con esta situación porque de acuerdo a las proyecciones que venimos haciendo, en unos 20 días esa capacidad estaría colmada al máximo y ya no tendríamos más posibilidades. En 20 días y seguimos como hasta ahora. Exactamente, si seguimos con el ritmo de contagios que tenemos hoy, en 20 días el sistema de salud de la provincia estaría ocupado, las camas de terapia estarían ocupadas en un 100%. Perdón, ¿cómo le va, Leticia, Antonio? ¿Público y privado o solamente público? No, público y privado. Nosotros hacemos un monitoreo de camas que incluye a todo el sistema de salud, tanto al sector público como al sector privado. Es un dato no menor, porque si hablamos del 100% y aparte con la ocupación de camas por como mínimo 14 días, la cosa empieza a complicarse de verdad. Totalmente, y por eso es que tanto el viceministro como el ministro como el gobernador vienen insistiendo en esta posibilidad, en que podamos analizar la posibilidad de retroceder de fase, porque entendemos que hoy es la única medida que podemos tomar para no llegar a esa situación de colapso del sistema de salud. Ahora, esto es un buen mensaje para los anticuarentena, que no entienden que al colapsar el sistema de salud público, estamos en problemas porque obligamos a los médicos a que elijan quién vive y quién no. Sí, totalmente. Digamos, ponemos en esa situación a los profesionales, pero también, digamos, se van a dar situaciones que hemos visto en otros países donde, más allá de esto que vos mencionabas, lo que va a suceder es que va a haber gente que no va a poder ser atendida y entonces vamos a tener muchísima cantidad de fallecidos. Y no hay que irse muy lejos, hay que ver Bolivia, hay que ver Ecuador, hay que ver Chile, hay que ver Perú, o sea, no hay que irse muy lejos a Europa. Yo recordaba que en España nos contaba un médico que se perdió prácticamente una generación mayor de 77 años, una locura. Sí, exactamente, por eso me parece que no hay que pensar, digamos, cualquiera que priorice la vida y la salud de las personas no necesita pensar mucho para entender que bueno, que si lo que está en juego es eso, efectivamente la cuarentena
es una medida razonable y que tendremos que seguir haciendo el esfuerzo que venimos haciendo, porque además, si no, estamos poniendo en riesgo todo ese esfuerzo que venimos haciendo durante 3 meses y que nos ha permitido equipar el sistema de salud, aumentar la capacidad con esta curva plana que tenemos. La verdad es que la podemos echar por la borda todo ese esfuerzo en muy poco tiempo. Leticia, yo mencionaba hace instantes lo que dijo Kreplak en las últimas horas, ¿no? Es algo similar a lo que nos estás explicando ahora, que es necesario para que no se dé este colapso volver a un aislamiento estricto en lo que es por lo menos el Gran Buenos Aires, ¿no? No toda la provincia, porque entiendo que la situación es diferente. La pregunta es, entonces hacen falta más medidas. Y sobre todo entiendo que medidas que tengan que ver con el transporte, ¿no? Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires. Sí, con medidas que tengan que ver con disminuir la movilidad de gente, ¿no? El tránsito, obviamente, una de ellas es el control del transporte público y creemos que lo que se ha definido va a ayudar, pero en la situación en que estamos probablemente no alcance con esa medida y tengamos que reforzar en la zona del AMBA, digamos, en la ciudad y en aquellos municipios de la provincia que forman parte del AMBA, alguna medida un poco más estricta que tenga que ver con que solamente estén habilitadas aquellas actividades esenciales, digamos, como fue en un primer momento de la pandemia. Claro, el tema es, digamos, de ser necesario, o sea, no temblaría el pulso de volver a fase 1, en ningún momento. O sea, la vida sobre todas las cosas, después vemos. Primero la vida. Absolutamente. Sí, absolutamente. Y hay que pensar también que estas medidas son medidas que tienen un tiempo, no es que es volver a fase 1 indeterminadamente, digamos, es volver a una situación de cuarentena estricta para lograr frenar el ascenso en la curva de contagios y después volver a abrir paulatinamente y efectuar nuevas actividades. Pero es necesario poner un freno, porque si no, esta situación nos va a llevar a imágenes que de verdad estoy convencida de que nadie quiere ver en nuestro país. Sí, uno se pone a ver las fosas comunes en Manaos, las fosas comunes frente a Nueva York, los muertos en la calle en Guayaquil, los muertos en la calle en Quito, lo que pasa en Bolivia, colapsado el sistema de salud pública, ver a un Bolsonaro que es un irresponsable absoluto, caminando sin barbijo. Realmente esto sería tremendo para la Argentina. Pero es importante lo que usted decía, tener cuidado porque está a punto, si seguimos con esta cantidad de casos, podemos poner en jaque el sistema de salud. Absolutamente, nosotros estamos convencidos de que eso va a pasar y eso es lo que nos preocupa y por eso venimos insistiendo mucho en que se evalúe esta posibilidad de retroceder por un tiempo a una fase de cuarentena. Leticia, por último le pregunto, y esta, vio que Dios está en todas partes, pero tiene oficina en la capital federal, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Esta locura por ingresar a la Ciudad de Buenos Aires, que hoy hay operativos mucho más importantes, ¿no? Digamos, ¿cómo se puede llegar a parar? Poniendo controles en cada estación de tren, en cada... No sé, es muy complicado hacerlo. Sí, por supuesto controlando el transporte, pero la gente se traslada a la ciudad a trabajar, entonces en la medida en que se vuelva a cerrar la actividad comercial, eso va a hacer que la gente tenga menos necesidad de trasladarse hacia la ciudad y viceversa, ¿no? Lo mismo sucede con la provincia, pero no hay forma, digamos, que con el ritmo de actividad que hay en la Ciudad de Buenos Aires, no hay forma de evitar que la gente se traslade, por más que se controle el transporte, sí. Digamos. La gente que se moviliza en el transporte público o que se venía movilizando en el transporte público es gente que tenía el permiso para circular. Entonces, la única forma para disminuir esa cantidad de gente y esa movilidad es que haya menos actividades efectuadas. Bueno, y más cuarentena, digamos, o sea, que volver a una fase hacia atrás. Claro. Esto de que la gente se traslada a la ciudad solamente para trabajar es algo que también podríamos, Leticia, empezar a poner en duda. Y yo ¿por qué? Coincido. Porque nosotros venimos a la Ciudad de Buenos Aires los viernes por la noche. La cantidad de gente que viene a la Ciudad de Buenos Aires los viernes por la noche, los viernes a las 7 de la tarde, es realmente mucha, ¿eh? Es muchísima. Yo no sé si todos los que vienen son servicios esenciales de la ciudad que vienen a trabajar. Pero bueno, de todos modos... 7 de la tarde hablamos, ¿no? Para controlar, claro. Sí. Claro. Seguro, y seguramente eso sea lo que se logre disminuir con un control más estricto de los pasos y del transporte público. Sí. Eso es algo que tendría que disminuir si se controla que sean solamente personal esencial. De todos modos, va a haber una cantidad de gente que mientras siga habiendo actividades exceptuadas, se va a seguir moviendo por la ciudad y en la provincia también.